En el año 1979, el líder más lúcido de la izquierda boliviana en el siglo XX, Marcelo Quiroga Santa Cruz, inició un juicio de responsabilidades contra la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Poco después del inicio de ese juicio, un personaje, en ese entonces general del ejército boliviano, Luis García Meza, advirtió y dijo: pondremos muy pronto en su lugar a Marcelo Quiroga Santa Cruz. La amenaza se cumplió el 17 de julio de 1980, cuando en las escalinatas de la sede de la Central Obrera Boliviana, Marcelo Quiroga Santa Cruz fue acribillado. La responsabilidad era obvia: el régimen que tomaba el poder y su líder, Luis García Meza Tejada. Un ex dictador cuyas imágenes vemos en pantalla, que falleció ayer, llevándose a la tumba el secreto del verdadero paradero de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y también se llevó a la tumba un arrepentimiento que jamás fue hecho público, si es que de alguna manera alguna vez lo sintió, por los crímenes, las agresiones, las muertes y los desastres que causó no solamente a la democracia, sino al país y a familias enteras de bolivianos. Hoy hablaremos de este personaje desde una perspectiva histórica, rememorando su pasado y vislumbrando lo que dejó poco después su presente. Les damos las buenas noches y la bienvenida a Hora 23, lo mismo que a mis compañeras de trabajo, Piti Garamendi y Paola Sánchez. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos al primer programa de esta semana, bueno, en el cual hablamos también de la muerte. Sabemos que la muerte de un ser querido es algo devastador, y más aún si esta sucede de manera inesperada. Es por ello que usted debe estar preparado en todo sentido para cuando esto suceda. Es sumamente importante que pueda prepararse, ya que la muerte genera gastos para los familiares, quienes deben velar y sepultar al fallecido. También es importante en distintos aspectos para el Estado, y en muchas ocasiones la muerte puede estar relacionada con procedimientos legales. Es por ello que hemos preparado el programa de esta noche para orientarle en todo aspecto y para que la muerte no lo sorprenda. Bienvenidos a todos, y también es momento de dar la bienvenida en redes sociales a Piti Garamendi. Hola, Piti. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al sector de redes. Como todas las noches, nuestras publicaciones ya se encuentran listas para su participación. Tan solo tienen que ingresar a nuestra página de Facebook, Hora 23, y también recuerden que nuestra línea de WhatsApp ya se encuentra habilitada y es el 776-77-223. Hablar de Jenny Cárdenas es hablar de una de las trovadoras más importantes del país. No solamente en la época de democracia, también en la época de dictadura, sino en los tiempos presentes. ¿Y qué cantautora no se renueva? Desde luego aquellas que permanecen en el tiempo y que perduran en la distancia de la música. Ese es el último mensaje de Jenny Cárdenas, que va a presentar en breve un nuevo álbum titulado Cambio de Estación. Algo más que un nombre en el título de ese álbum, un cambio de estación implica también una renovación musical, una proyección hacia el futuro, y eso es lo que propone con este lanzamiento Jenny Cárdenas, a quien tendremos el honor de contar con su presencia en los estudios de Hora 23. Su palabra, pero desde luego también su música. Ponga atención a la siguiente producción, en la cual le mostramos acerca de la vida y la muerte de Luis García Meza. El expresidente Luis García Meza falleció la madrugada de este domingo por un choque séptico de tipo pulmonar y neumonía intrahospitalaria que se agudizó con 3 paros cardiorrespiratorios y una falla orgánica múltiple que devino en un cuarto golpe a su corazón. Recordemos que contaba con 88 años, de los cuales pasó 23 de ellos encerrado por el asesinato de dirigentes de izquierda, la destrucción de la democracia y actos de corrupción que se dio entre el 17 de julio de 1980 y el 4 de agosto de 1981. Sin embargo, le faltaba 7 años para cumplir su condena. Junto con el argentino Jorge Rafael Videla, fue uno de los 2 exdictadores latinoamericanos que terminó encarcelado.
aunque con la diferencia de que no pudo beneficiarse con ningún tipo de indulto. Por su parte, para la izquierda boliviana, García Mesa constituía el más cruel enemigo y para la derecha el símbolo del barbarismo político que había que dejar en el pasado. Yo no maté ni robé. Esa fue la frase que el general Luis Arturo García Mesa Tejada remarcó en una carta escrita en 2015 que vio la luz este lunes como uno de sus últimos deseos. En ella acusa a su exministro Luis Arce Gómez y a los extintos expresidentes Hugo Banzer Suárez y Víctor Paz Estensoro de coordinar el plan que terminó con la vida del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Tras su deceso, el abogado que siguió su causa en el último tiempo, Frank Campero, dio cuenta que el extinto dejó 2 cartas, una íntima para su familia y otra para el pueblo boliviano, que hizo pública este lunes. Precisamente el jurista dijo en una rueda de prensa que en el documento se da pormenores del golpe de Estado del 17 de julio. También cuáles han sido los pormenores alrededor de la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz y dónde estarían enterrados sus restos. Sin embargo, sobre este último asunto, no existe un dato certero en las hojas foliadas del 11 de marzo del 2015. Su opinión es muy importante para todos nosotros. Es por eso que los invito a participar de nuestra primera publicación. Muerte de García Mesa. El gobierno recordó que está vigente un proceso por legitimación de ganancias ilícitas contra sus familiares. Además, la Comisión de la Verdad advierte que quedan pendientes acciones para que no campee la impunidad ni la injusticia. Hemos presentado los antecedentes del tema y vamos a hablar de ese personaje que falleció en la jornada de ayer. En las últimas horas se ha conocido que se realizó una ceremonia religiosa privada y que sus restos van a ser cremados en absoluta privacidad por decisión de la familia. Pero posiblemente muchas generaciones no conozcan a profundidad a Luis García Mesa Tejada. De hecho, miles de bolivianos nacieron después del fin de la dictadura, nacieron posiblemente junto con la época democrática que disfruta el país, disfruta entre comillas, y tal vez el nombre de García Mesa les suene como un recuerdo algo lejano. Para hacerlo presente, hemos invitado esta noche, a hora 23, a un historiador. Se trata de Robert Brockman, que no solamente es historiador. Estudió comunicación social en Bolivia, periodismo en Estados Unidos y Alemania, trabajó en la comunicación corporativa, hizo periodismo para medios nacionales e internacionales y actualmente se dedica a la docencia y a la historia, aunque la historia es una presencia tangencial en toda su actividad. Robert Brockman, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muchas gracias, buenas noches, querido Juan Pablo. A propósito de la historia, y para seguir con la presentación de Robert Brockman, últimamente escribió 2 libros importantes. Este que tengo en mis manos, que titula El general y sus presidentes, a propósito de la presencia del general alemán Hans Kuhn en Bolivia, que dirigió, como ustedes conocen, el ejército boliviano durante parte de la Guerra del Chaco. Y su última producción, que también tiene a un militar como protagonista, 2 disparos al amanecer, la vida y la muerte de Hermann Busch, un polémico, apasionado y contradictorio personaje de la historia boliviana. Credenciales que menciono, Robert, a propósito de García Mesa. Mencionaba los libros. En el primero hay varias figuras históricas que lo transitan. En el segundo, la figura de Hermann Busch. ¿En qué encuadre de la historia militar y de las personalidades militares se encuentra la figura de Luis García Mesa Tejada? Bueno, a diferencia de los otros personajes históricos de los cuales he escrito, pues a García Mesa lo hemos vivido, tú y yo también. Yo tenía 16 años en 1980 cuando se dio el golpe de Estado, y si bien te ha pasado también a ti, Juan Pablo, la normalidad, o sea, yo he nacido el año 63 y a partir del año 64 solo hemos tenido gobiernos militares hasta el 82. Es decir, el 80 todavía vivimos dentro de aquel larguísimo ciclo de historias de golpes militares, de gobiernos militares, e incluso dentro de aquella anormalidad que era nuestra normalidad. El golpe de García Mesa fue mucho más duro que el resto de las ocasiones, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en colegio el 17 de julio del 80, en el colegio alemán en Sopocachi, y empieza a haber un gran revuelo y la gente, empieza a llegar los padres de familia a recoger para llevarse a sus hijos. Llega mi padre, que tenía su oficina en el edificio Hermann, al lado de la COB,
y él había visto las cosas que habían sucedido ahí, y alarmadísimo viene y nos lleva. Y las cosas que hemos vivido, Juan Pablo, ¿no? Gente que moría, asesinatos, persecuciones. Yo he visto tratar de huir a una persona de un auto, y como algunos, no sé si eran paramilitares, efectivos de seguridad, no sé, lo agarraban, lo metían al auto otra vez y se iban. Cosas que tú jamás veías en otros gobiernos militares, dictaduras incluso. Entonces lo que hemos tenido ha sido una dictadura realmente dura, con muchos muertos, muchos desaparecidos. Y lo que a mí me gustaría resaltar un poquito es el hecho de que García Meza escribió un libro y lo publicó en el año 2010 que se llama Yo Dictador, que ha pasado sin pena ni gloria porque no merece más, pero realmente yo quería saber, ¿no? Quería saber si en ese libro realmente él revelaba alguna cosa, por lo menos sus motivaciones por qué hizo esto. Y el libro es una cobardía tras otra, una evasiva tras otra, una mentira tras otra, ¿no? Una culpabilización tras otra a terceros siempre. Entonces García Meza nunca asume la responsabilidad. Dice, a mí me dieron el poder, a mí me obligaron a tomar. Yo no quería, ¿no? En realidad, la verdad es que Lydia Gayler renunció, y por eso nosotros tuvimos que llenar el vacío del poder. Cuando todos sabíamos, y todo era Vox Populi, todo se reportaba en aquella época, que él prácticamente la obligó a primero nombrarlo comandante del ejército, y después obviamente la depuso y lo obligó a renunciar. Es decir, es una sarta de mentiras. Verdad. En algunos instantes vamos a retomar esa palabra que has mencionado, cobardía, que fue utilizada en uno de tus comentarios hoy en las redes sociales. Pero antes, con los antecedentes que proporcionaste, García Meza es el arquetipo de lo peor de la personalidad militar en la época republicana. Sí, sin duda alguna, porque es una persona absolutamente atrabiliaria, sin ningún tipo de miramiento por ningún aspecto de la ley, ¿no? Cosa que por lo menos algunos otros gobiernos militares, otras dictaduras, por lo menos disimulaban un poco, ¿no? Pero en el caso de García Meza, no. Otra experiencia personal mía era el hecho de que éramos chicos, éramos adolescentes, y entre mi grupo de amigos se puso de moda un cierto tipo de chamarra, que eran unas chamarras militares de aviadores que estaban muy de moda en esa época. De tono verde. De tono verde, y el interior anaranjado, ¿no? Que eran Correcto. De piloto, no sé si te acuerdas. Y eran el furor, pues, ¿no? Y si te pescaban en la calle los militares con esa chamarra, te la quitaban, y a veces te daban una pateadura. O sea, ese era el riesgo, o sea, esa era la calidad de la vida, ¿no? Es decir, tú tenías eras un ciudadano absolutamente de segunda clase, donde tenías que pensar hasta qué cosa te ponías, ¿no? Era hechos que parecen total. impensables en la historia contemporánea. Sí. Yo pasé, por ejemplo, en esa época, porque somos contemporáneos con Robert, el premilitar, el servicio premilitar que inauguró García Meza, sí. Y era algo durísimo. Lo que hacen ahora es sí. Algo menos que tareas de Boy Scouts. Sí. Ahí había una instrucción muy dura, golpes, sí. agresiones, un lavado de cerebro constante, es decir, la dictadura en su máxima expresión. Sí. Y si me dejas acotar ahí, Juan Pablo. Claro que sí. Yo tenía un muy buen amigo que en aquel año precisamente decidió, o sea, el año 81 en realidad, decidió hacerse militar, entrar al colegio militar, ¿no? Lo que trasluce en el libro de García Meza es un absoluto desprecio por lo civil, ¿no? La superioridad de lo militar, lo caballeroso de los militares versus la obsequiosidad de los civiles. Y cuando mi amigo entra al colegio militar, a las 3 semanas de entrar al colegio militar, nos miraba a nosotros así como absolutamente de segunda clase, ¿no? Era un pensamiento que caía así en cascada en el estamento militar, y era un desprecio absoluto entre los militares, ciudadanos de primera, y el resto de la sociedad, militares de segunda. Era espantoso. Acuérdate de los toques de queda. Comenzaron, ¿a qué hora siendo? ¿A las 7 de la noche? 7 de la noche. 7 de la noche. Hasta las 6 de la mañana. Tú ya no podías circular en la calle a las 7 de la noche, ¿no? Eso fue dictadura. Definitivamente. Vamos ahora a esa palabra que utilizaste hace algunos instantes, la de la cobardía. Porque hoy en las redes sociales decías, García Meza se fue como lo que fue, como un cobarde. ¿Por qué el calificativo de cobarde? Por haber leído su libro, ¿no? Su libro, que pretende ser una justificación de sus hechos, y ojalá hubiera sido siquiera eso, pero ni siquiera es eso. Es una fuga por delante, es una evasión de todas sus responsabilidades. Caso Calle Harrington, donde mueren asesinados 8 dirigentes del entonces MIR, 15 de enero del 81.
García Mesa dice, y yo no sabía, yo estaba en Pando, yo me enteré cuando llegué, y desliza así unas indirectas como diciendo, en realidad los verdaderos culpables eran Jaime Paz, Antonio Araníbar y Óscar Eid, porque estos otritos que estaban ahí estaban complotando y eran disidentes. Y luego también le echa la podrida a Gloria Ardaya, nada menos, a la que sobrevive ahí, ¿no? La pone como delatora. Es decir, de una cobardía y de un doblez y de una bajeza absoluta, ¿no? Y yo digo, mira, ya estás en la cárcel, ya tienes 30 años, sabes que tú vas a morir antes de los 30 años porque ya tenía su edad. Larga pues el rollo. Sé digno y di, lo hemos hecho por esto, ¿no? Hemos querido salvar a la patria porque queríamos, no sé, nos ha ido la mano, no sé, lo que sea. Pero que asuma su responsabilidad, o sea, él era el jefe. No había otro jefe, ahí estaba el otro impresentable que es Arce Gómez. Pero, y incluso a Arce Gómez ya todo su libro es una serie de descalificativos absolutamente a todas las personas, ¿no? No hay nadie que merezca la pena una palabra de bondad o de reconocimiento de algo. Y lo hemos visto además en las cartas que se publican hoy día, cómo se refiere a la gente, cómo se refiere al general Armando Reyes Villa, cómo se refiere al propio Arce Gómez, ¿no? Y es exactamente una habilidad, entre comillas, constante de Luis García Mesa. En ningún momento reveló el paradero de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es muy poco probable que no lo sepa, y tampoco manifestó algo de temor o de perdón, o de vergüenza por los hechos de su dictadura. Sí. Actitudes que, por ejemplo, fueron diferentes en el caso de otros dictadores en la región. ¿Por qué esa insistencia de García Mesa en negar sus responsabilidades? Lo último que dijo fue que el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz fue prácticamente una obra de Banzer y que el cuerpo estaba en la hacienda de San Javier de Hugo Banzer. Sí, y en su libro también, o sea, en una parte dice fue Banzer, le echa la culpa mucho a Banzer, pero también luego dice que fue la CIA, ¿no? Entonces, no sabes a qué parte de García Mesa le vas a creer, ¿no? Entonces, todo es de una chatura mental, chatura moral, chatura de todo, mezquindad. Eso es lo que era García Mesa, eso es realmente... Y lo digo, probablemente no te diría esto de solamente haber vivido las malas experiencias que vivimos en el 80-81, sino de la forma de escribir de este hombre, de cómo se refiere a absolutamente todos los bolivianos, ¿no? Nadie es digno de nada. Entonces, y hemos estado en manos de una persona de esa cualidad moral. Porque pese a estas condiciones, e incluso una vez que fue condenado a 30 años de prisión, existió cierta tolerancia civil y militar con García Mesa. Pasó casi la mitad de su presidio en una cómoda clínica en Cosmín, con dudosos informes médicos sobre el estado real de su salud y con varias argucias jurídicas. ¿Por qué esa tolerancia y convivencia con un personaje tan nefasto en la historia del país? Somos muy sensibles, ¿no? Creo que los bolivianos somos muy sensibles y muy buenos en ese sentido. O sea, cuando eres guardia de alguien, creas una relación, te guste o no. El otro extremo hubiera sido, digamos, hacer como hicieron los aliados con los prisioneros altos jerarcas nazis después de la Segunda Guerra Mundial, caso Rudolf Hess, donde él no tenía absolutamente ninguna relación personal con los guardias, ¿no? Donde solamente se comunicaban a través de una mirilla en una puerta, donde podía circular solo en un patio sin ningún contacto con nadie. Enloquecedor, hasta inhumano también, si quieres, ¿no? Y este es el otro extremo prácticamente, donde primero tenía una celda con todas las comodidades y luego ha pasado la mitad de su condena en una clínica. Somos sensibles, somos humanos, probablemente merecía algo peor que eso. Las Fuerzas Armadas guardaban todavía algo de reverencia a García Mesa. Bueno, quizás sea una exageración decir las Fuerzas Armadas como institución, pero ciertos sectores militares donde pervive todavía una mentalidad autoritaria, creo que no despejaron el buen recuerdo que quedó en las mentes de algunos militares sobre la figura de García Mesa. Sí. Mira, yo por mis libros tú te darás cuenta de que yo tengo un enorme respeto por lo militar, ¿no? Es un tema que me atrae muchísimo, por lo tanto yo no tengo nada contra lo militar ni contra los militares, pero contra este militar en particular sí, contra los que lo acompañaron y también contra aquellos que todavía lo seguían llamando y lo siguen llamando general,
cuando en realidad parte de su condena fue la expulsión con ignominia de las Fuerzas Armadas y la degradación, o sea, le han quitado el rango. Entonces, ni era general, ni siquiera era militar. Entonces ya no corresponde, ni siquiera que lo hubieran atendido en Cosmil, ¿no? Y no corresponde, desde luego, ni que firme como general, ni que se refieran a él como general. Aunque hoy poco faltó para que se lancen salvas de artillería y se forme una columna militar en el funeral del exdictador. Sí, no, impensable. No quisiera que eso sucediera por el buen nombre de las Fuerzas Armadas. Uno de los capítulos que suele olvidarse en la figura de García Mesa es la relación de su gobierno con el narcotráfico. ¿Cómo se entretejió esa relación, desde luego ilícita, que fundó o desarrolló uno de los negocios más prósperos del país? Claro. Y ese es uno de los motivos, además, por el cual el gobierno de Estados Unidos, que apoyaba a los gobiernos autoritarios, dictatoriales de la región en general, no apoyó a este en particular, ¿no? Es decir, este era tan inmoral, incluso en ese aspecto, estaba basado económicamente en la permisividad y en el recibir beneficio del narcotráfico, que ni siquiera Estados Unidos fue capaz de reconocerlo, ¿no? Entonces, eso es un aspecto innegable, como también lo es el programa 60 Minutos, que fue célebre, donde llegaron a entrevistarlo y hacerle preguntas a un Arce Gómez que estaba de paseo en Estados Unidos, y donde no pudo negar las acusaciones que se le demostraron que era un gobierno narcotraficante, ¿no? Entonces, en todas las esferas fue un gobierno inmoral, en todas, absolutamente, en la violación de los derechos políticos, de los derechos humanos, en su absoluta arbitrariedad en todos los aspectos, ¿no? Es decir, no merece ningún respeto de ninguna manera. ¿Qué era lo que justificaban? Decían, no, pero si no hubiéramos tomado el poder, los comunistas lo hubieran hecho. Al final, después, la UDP tomó el poder y fue el desastre económico que fue, digamos, ¿no? De lo peor de lo que le puedes acusar a la UDP es de haber sido, digamos, malos administradores, pero no es que destruyeron el país, entregaron a Cuba, o lo que sea. Entonces, nada justificaba realmente el gobierno de García Mesa, esa clase de gobierno. Para las generaciones que vivieron esa época está muy clara y permanece muy fundada en la memoria las características de ese régimen dictatorial. Pero para las nuevas generaciones, Robert, para aquellas que han nacido en democracia y no tienen una vivencia directa de lo que fue el rigor de una dictadura, ¿cómo debería quedar la imagen de Luis García Mesa en la historia, en la enseñanza, en la educación democrática del país? Yo me imagino que en el futuro García Mesa va a quedar como una especie de figura como Melgarejo, parecido a Melgarejo, ¿no? Estrafalario, injustificable, arbitrario, sin pies ni cabeza, sin justificación posible por su existencia. Una de las horas más oscuras de nuestra historia, sin duda alguna, que las hemos tenido largas y muchas, ¿no? Pero esta, en la segunda mitad del siglo XX, por lo menos, la hora más oscura de nuestro país. Llama la atención, a propósito del término cobarde que utilizabas para referirte a García Mesa, que justamente en el discurso de su renuncia él pronunció dos líneas que más o menos decían: Luis García Mesa no es un cobarde ni un ladrón. Paradójico a estas alturas del tiempo. Así es. Mira, y terminar de esa manera. Tuvo la oportunidad, Juan Pablo, de, como te he dicho, estando ya, habiéndolo perdido todo, de realmente haber justificado lo suyo, ¿no? De haber asumido violentamente, valientemente. Lo hemos hecho porque así era la situación. No lo hizo. Lo que hizo fue decir, en realidad no fui yo, en realidad no me acuerdo, ¿no? En realidad me pusieron el poder ahí, yo no quería. Cobarde. De alguna manera redime a un dictador, como ha pasado en algunos casos en América Latina, el hecho de pedir perdón por sus actos o el hecho de revelar cuestiones secretas, crímenes y otros delitos en sus gobiernos. Yo creo mucho en el concepto religioso del perdón. Yo creo que en América Latina y en el mundo latino en general, incluyendo España, el concepto del perdón no es lo suficientemente profundo como lo es en el mundo luterano, por decirte. Pero incluso en ese caso, y en ese caso ha habido dictadores que han perdido perdón, y si su arrepentimiento es verdadero y es profundo, pues realmente merecen respeto por lo menos. En el caso de García Mesa,
no ha habido nada de eso, ¿no? Y de ahí también parte de su chatura, no ha habido absolutamente ningún arrepentimiento. Absolutamente. Vamos a revisar 2 tweets y los vamos a comentar con Robert Brockman, porque el tema de la muerte del ex dictador, desde luego, ha sido uno de los aspectos más comentados en las redes sociales. Vamos a comenzar por el que ya aparece en su pantalla. Se trata del comentario de Carlos Valverde. Él escribió: Luis García Mesa Tejada. A veces tenía miedo de alegrarme por su muerte. Era posible. Fui prisionero de su poder, torturado, perdí el oído derecho por ello. Afortunadamente no me genera nada. Se murió y listo. Ni más ni menos, como debe ser. Otro comentario, el de Carlos Mesa, expresidente de la República, escribió: la muerte de Luis García Mesa testimonia la memoria de un periodo terrible de nuestra historia que él encarnó con dureza y arbitrariedad sin límites. Robert, sobre estos criterios. Muy acertados los dos. El de Carlos Mesa sobre el tema de la arbitrariedad sin límites, ¿no? Completamente cierto. O sea, ahí tú no, literalmente tenías que caminar con tu testamento bajo el brazo porque nada te garantizaba que pudieras volver con vida a tu casa. 1. Y 2, me gusta mucho el de Carlos Valverde también, porque lo mejor que merece, o sea, si yo te decía cómo va a entrar en la historia probablemente como un melgarejo, mejor si pudiéramos simplemente olvidarlo, ¿no? El mejor castigo para un García Mesa sería el olvido. El criterio de Robert Brockman. Tenemos otros puntos de vista que se han manifestado en las redes sociales. Piti Garamendi nos da cuenta de ellos. Así es, Juan Pablo, y vamos a leer el mensaje que nos envía Dalila Daza Martínez. Dice: una época de dictadura muy dura que tocó a mi familia. Al morir este dictador se mueren también las esperanzas de saber la verdad que se llevó al morir. Nunca sabremos qué pasó con nuestros desaparecidos, ni en sus últimos instantes fue honesto. Un cobarde que miente en sus últimos momentos y echa la culpa ahora a otras personas, mentiroso. Al morir solo siento rabia. Mi tío José Luis Martínez desapareció en su dictadura y no sabemos hasta ahora nada de él. Vamos con otro comentario. Nos escribe Paola Merillán, que dice: espero que también se encuentren los restos de Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente del Partido Obrero Revolucionario y diputado nacional, pues en su intento de asistir a su compañero, el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, le dispararon. Flores Bedregal, una víctima de las tantas del golpe de García Mesa. También nos escribe José Montaño y nos dice: este señor fue un hombre que, debido a su ambición personal, no midió las consecuencias de sus hechos. Responsable de la muerte no solo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, sino también de varios líderes y bolivianos que defendieron la democracia y denunciaron la corrupción. Los bienes que dejó a su familia deben ser investigados y debe ser devuelto al Estado. A propósito de la muerte de García Mesa, Robert, se comenta también que el germen o los componentes de una tendencia autoritaria y dictatorial en la política boliviana no han desaparecido del todo. Todavía tenemos rasgos que se asemejan al autoritarismo, a la tentación por la dictadura. Bueno, en la mentalidad boliviana, en la genética política boliviana, nunca ha echado raíces profundas la democracia ni el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, son visitantes ocasionales de nuestra historia. Hemos tenido democracia desde el año 82, que tiene un grado de desgaste importante. Creo que hay que cuidarla mucho, porque siempre está en riesgo. Y en todo caso, el autoritarismo y la tendencia dictatorial a lo largo de nuestra historia no han sido únicamente patrimonio de figuras militares. No, claro, hemos tenido
un Linares, ha habido otro tipo de gobiernos ciertamente. En los mismos años 60, el movimiento nacionalista revolucionario que ganaba elecciones vía democracia, pues no era una democracia moderna en el sentido, ¿no? Entonces, no, hay que cuidarla, hay que saber cuidar la democracia. Muchas gracias por estas valoraciones, Robert, muy importantes para evaluar lo que ha sido la presencia en el país de Luis García Mesa Tejada. Y a manera de concluir, tú eres un estupendo catedrático, ¿qué les dirías a un grupo de jóvenes si estuvieras dando clases en un colegio y tendrías que explicar, aunque nos adelantaste ya algo, la figura de Luis García Mesa Tejada? Ya. Mira, va a ser bien difícil enseñar la figura de Luis García Mesa sin caricaturizarla, porque es una figura casi plana, ¿no? No tiene un lado humano que lo profundice. No tiene rasgos humanos de la gente normal, digamos. Entonces va a ser bien difícil explicarle a los jóvenes. Lo único que yo trato realmente de inculcar a los jóvenes, una de las cosas que trato de inculcar a mis alumnos es que aprecien, que sepan apreciar la democracia que tienen, porque no saben lo que es no tenerla, ¿no? Y a veces se puede perder de un golpe y a veces se puede perder gradualmente. Entonces hay que saber reconocer los síntomas. La palabra de Robert Brockman. Lo decíamos al principio, comunicador, periodista, pero fundamentalmente quizás historiador. El historiador tiene que ver en realidad con cualquiera de los dos otros campos que mencioné. Y como historiador y como testimonio de quien investiga los hechos trascendentales del país, esperamos tener a Robert Brockman en próximas ediciones de Hora 23 para analizar ya otros capítulos de la historia y también del presente de nuestro país. Muchísimas gracias, querido Juan Pablo. Un gusto haber estado esta noche con ustedes. Dejamos aquí el tema que seguramente generará más opiniones en las próximas horas. Queremos saberlo cubierto desde una perspectiva diferente, un enfoque histórico objetivo, con el buen sentido de esta palabra, que permita valorar y sobre todo aprender lo que ha pasado en el país para no repetir capítulos en el próximo futuro. Un paréntesis y luego otro de los temas de nuestro programa. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque eso le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Jenny Cárdenas en una presentación de aproximadamente el año 1988. Han pasado muchos años desde entonces. No existe artista que para sobrevivir y para perdurar no se renueve. Y eso es lo que ha hecho Jenny Cárdenas en este tiempo. Vamos a hablar de su próxima presentación musical, que desde luego será bienvenida por la cultura, por los fanáticos y por los amantes del arte y la buena música, porque estamos hablando de una de las trovadoras más importantes del país en el tiempo contemporáneo. Y tenemos la suerte de contarla con nosotros en los estudios de Hora 23. Jenny, buenas noches. ¿Lo de trovadora es un término que coincide con tu autodefinición o prefieres denominarte de otra manera? La verdad es que yo creo que trovadora, cantante, cantora, son términos que me parece que conducen a eso que es lo que yo hago, que es tocar y cantar.
Y vamos a hablar enseguida de lo que es tu próxima presentación a propósito de eso de tocar y cantar. Pero antes hablábamos con Robert Brockman hace algunos minutos y es inevitable referirse a lo que ha sido la noticia más destacada de las últimas horas, la muerte de Luis García Meza Tejada. Jenny Cárdenas, en la época anterior al golpe de García Meza, era una de las cantantes y trovadoras, si recuperamos el término, de mayor presencia en esa época efervesciente de democracia, de deseos de cambio. Y recuerdo, por ejemplo, tus presentaciones en el Café Arte y Cultura, en El Prado, en una aula del Colegio Don Bosco. ¿Cómo relacionas esa época del país, la democracia, la dictadura que estaba por venir y tu presencia artística? Bueno, el hecho de que surgiera el movimiento que se dio alrededor de lo que fue el Café Arte y Cultura fue resultado de un proceso de resistencia dentro de la universidad que se gestó en los últimos años de la dictadura, donde sobre todo la gente de sociología, en la carrera en la que habían varios cantautores, podríamos decir en ese momento no nos llamábamos así, pero Jesús Durán, por ejemplo, que compuso Jayaya, que ha compuesto parte de la música de No le digas y muchas otras canciones, Óscar Alfaro, en fin, canciones bellísimas, Los Mineros Volveremos. Exacto. ¿No? Emma Junaro, que también estudiaba servicio social, y los propios hermanos Junaro, pero muchos otros. En ese momento en que surge el Café Arte y Cultura, es el momento en el que de alguna manera, aparece todo ese movimiento de gente nueva alrededor, además de una utopía maravillosa que era crear en el nivel de lo que era la nueva trova cubana, porque Silvio Rodríguez, que llegaría poco después, llegó el 83, Vicente Feliú y varios otros trovadores de Cuba acompañaron el proceso de recuperación de la democracia. Pero yo creo que ha sido como un punto culminante de todo ese proceso de resistencia previo a la llegada de la dictadura de García Meza. García Meza efectivamente llega el 17 de julio, yo te contaba, mi primer concierto fue como solista en la Casa de la Cultura el 7 de julio, el 16 de julio festejábamos mi cumpleaños. Víspera del golpe. Víspera del golpe, nos quedamos en la casa, muchos amigos músicos tocando ahí, y nos fuimos porque se escucharon los rumores de que estaba pasando algo en el país. Nos fuimos al atrio de la universidad y vimos pasar las ambulancias que fueron a la Central Obrera Boliviana. Más de 30 años después, y esta puede sonar como una pregunta para un sociólogo o un historiador, pero lo puede ser también para una artista, ¿qué ha pasado más de 30 años después con la juventud que ha tenido un cambio drástico de nuestra época en la que formábamos cuadros que luchaban por la democracia, que eran capaces de combatir una dictadura? Hemos pasado a cierta laxitud de un poco compromiso con el cambio en general. ¿Cómo ve Jenny Cárdenas esa transición de tantos años y esa transformación de las generaciones? Yo creo que verdaderamente cada época tiene su propia expresión y efectivamente la cultura está determinada por lo que como contextualmente va, ¿no es cierto?, rodeando a esta generación. Y la generación de hoy viene a ser una generación tremendamente, digamos, light, podríamos decir. Es una buena definición. Que es una manera suave de protestar por el hecho de estar tan cercada por una cultura o una, más bien, digamos, industria cultural que casi no le permite respirar, no le permite pensar. Por lo tanto, es un consumista o una consumista, la generación actual, que casi no tiene espacio para poder percibir realmente qué está pasando en sus decisiones propias y por lo tanto su sensibilidad y su gusto queda absolutamente a no el libre albedrío, sino más bien las determinaciones de un mercado que lastima muchísimo, yo creo,
las capacidades de tener una percepción profunda del arte, de la música. Entonces tú tienes, hoy día hablábamos con una persona justamente que me decía, un periodista que apellida, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar el apellido. Bueno, él me decía, ahora le dan mucha salida a las culisueltas. ¿Culisueltas? Sí, es un grupo de reggaetón muy bien hecho, tremendamente bailable, ¿no es cierto? Argentino. Y tú tienes a ese lado, en este sector, digamos, toda esta onda comercial que la gente casi no tiene opción, sino de consumir eso que le dan. Pero tienes también cosas buenas, como Calle 13, que es un reggaetón puertorriqueño que tiene una maravilla de texto, de palabras, pero que se mezcla en medio de todo esto y probablemente Calle 13 de hace unos 15 años, te hablo por lo tanto de otra gente la que ha escuchado Calle 13. Hoy creo que Calle 13 no tiene ese nivel. Entonces lo que te quiero decir es que yo siento que la gente joven no tiene casi posibilidades de, pese a que con internet tú puedes acceder a la música latina y lo que está pasando, a lo que sea, pero yo creo que hay una chatura muy grande y específicamente, lamentablemente en el país, con excepciones, el resultado de lo que está pasando con nuestra música es, yo creo, de un gran estancamiento. Chatura de la cual quizás todos somos responsables en parte, pero también podemos hacer el esfuerzo por cambiar ese panorama. Tenemos que hacer el esfuerzo. Seguro que sí. Hemos hablado de la época de la dictadura, del tránsito a la democracia, de la visión de Jenny Cárdenas del presente, y justamente en el presente nos encontramos con esta nueva producción. Creo que estamos escuchando ya uno de los temas que la integran. ¿Es así? ¿Este tema es parte de este álbum? Es parte de este tema, es la primera canción. El álbum titula Cambio de Estación. ¿Por qué el nombre de Cambio de Estación? Jenny Cárdenas se ha renovado, ha cambiado de enfoque, tiene un nuevo espíritu en la música. ¿Por qué el título Cambio de Estación? Por varias razones, principalmente porque he estado por largos años investigando los boleros de caballería, la música de la Guerra del Chaco. He estado estudiando y conociendo la historia del país. Que justamente aquí tenemos las publicaciones. Las publicaciones. Tú investigaste y escribiste sobre los boleros de la Guerra del Chaco. Exactamente. Entonces estamos hablando no solamente de Jenny Cárdenas como compositora o música, sino también como historiadora. Entonces, claro, ha sido largo el tiempo y ha sido de alguna manera también digamos, un largo duelo. Yo he perdido una hija y ha sido un largo duelo que ha sido, te digo, de alguna manera para mí salvador el hecho de esta pasión por la investigación. Investigar la historia de la Guerra del Chaco, la música de la Guerra del Chaco, hasta llegar inclusive al siglo XIX, viendo cuáles eran los antecedentes del bolero de caballería, han logrado, digamos, para mí darme algo así como un aliento a todo el dolor que ha significado esto. Entonces yo he terminado de trabajar esto y había compuesto estas canciones a lo largo de varios años, estos años, y finalmente llegó el momento en el que tenía ya como que la convicción de hacer un disco nuevo, después de muchos años. El último disco, podríamos decir que es este del homenaje a la generación histórica. ¿De qué año que tiene 2 volúmenes. Este salió el 98 y el Entre la Guerra y la Revolución, que es el volumen 2 de la generación histórica, salió unos 2 años después. Entonces, claro, aunque esto es un trabajo de música, yo no canto. Es la recopilación de los boleros y de la música de la guerra. Por lo tanto, este disco realmente es un disco que he decidido producirlo con el más grande ánimo de la esperanza, de la utopía nuevamente, de creer en que, porque realmente creo que está en nuestra voluntad el cambiar y mejorar nuestro país y nuestro mundo. Escuchaba y leía en algunos artículos a propósito de la nueva producción Cambio de Estación, que tiene una combinación de ritmos que van de la cueca, el carnaval, el taquirari. ¿Incorporas nuevos ritmos a lo que ya era una tradición en tu presencia musical? Bueno, estas formas musicales de nuestra tradición criollo mestiza
están presentes, pero no exactamente como una repetición de las formas musicales que hemos escuchado en la Guerra del Chaco o posteriormente, inclusive No le digas, sino que tiene otro tipo de aire. Es por el mismo hecho de los arreglos, que tienen por lo tanto le dan un matiz y de cambio, de una estética diferente. Por ejemplo, este es un carnaval. Un carnaval. Para Cañoto y para Andrés Ibáñez, los dos héroes principales cruceños, pero no te suena a carnaval, ¿no? ¿Verdad? Si lo escuchamos un instante. Sí, tiene algo de un ritmo más acelerado, pero no es el bullicio. No es el tradicional, ¿no es cierto? Entonces, claro, son los arreglos de Alan Plachta, que es un músico argentino, compositor y profesor además, que viene ahora para presentar el disco junto con otros 3 músicos, un cuarteto con quien vamos a presentar. Tú trabajaste este disco con un grupo argentino, porque la idea y el trabajo de la producción se realizó en Buenos Aires. Exactamente. Las composiciones son mías, las letras son mías de 8 canciones. Son 11 en total, ¿no? Son 11 en total. Y han sido los arreglos de Alan Plachta y el grupo que él invitó para tocar en este disco. Esta es la guitarra de él. Son arreglos delicados, arreglos que tienen su aire platense, como alguien dijo. Cierto, algo de caminando de en los yungas. Pero se mantiene la melodía y el ritmo de la voz de Jenny Cárdenas, que desde luego inconfundible. Presencia, creo, titula este tema, ¿verdad? Ese se llama Yungas. Yungas, muy bien. No realizamos generalmente promoción de actividades artísticas en el programa, no sé si es bueno o malo, pero no podemos dejar de invitar a la gente a que participe en tus próximas presentaciones. Gracias. ¿Cuál es el calendario que tenemos programado para escuchar? Esfuerzo, tú sabes que al final está siendo como me imagino que son la mayoría de los esfuerzos hoy en el país de quienes queremos hacer música, propios, sin el apoyo absolutamente institucional de nadie. Así seguimos, o siguen los artistas. Por lo tanto, 40 años después. Seguimos así pero con toda la pasión, todo el empeño y todo el apoyo de los amigos. El diseño de Gabriel Mariaca, el apoyo de los periodistas, de Raúl Peñaranda, de Tufi Araé, en el caso del Deber en Santa Cruz, de Jorge Soruco con La Razón Acá, del Juancho Soruco en Cochabamba, que me relaciona con la gente de allá, y los amigos que también de alguna manera han seguido lo que ha pasado con la música de la Guerra del Chaco. Entonces no podía ser de otra manera que yo tratara de presentar en el máximo de ciudades. Por eso es que comienzo cantando en Sucre este sábado 5 de mayo en el Salón de Eventos Plaza Center de mi querido amigo Mauricio Arraya, porque es amigo, me abre las puertas de su salón, porque tampoco tenemos un solo teatro nuevo, desde 1847, que se fundó el Teatro Municipal. Es decir, yo digo, bueno, han habido momentos en que este país ha tenido mucho dinero, no le hubiera costado nada a nuestro actual gobierno haber hecho 9 hermosos teatros para los 9 departamentos. Yo no estoy en contra del deporte, yo soy deportista, yo he nadado de mis 9 a mis 15 años. He nadado, he cruzado el estrecho de Tiquina, sé lo que es hacer deporte, la disciplina del deportista y la importancia del deporte, en la formación del carácter. Un piso de uno de esos palacios hacíamos 40 teatros, creo. Pero por supuesto, te imaginas un buen teatro donde se pueda hacer danza, donde se reafirme además la cultura local, porque cada uno de nuestros departamentos tiene maravillas en su diversidad. Pero no hay tal. Entonces me presento en el Salón de Eventos del Plaza Center. 8 de mayo el 8 en el Municipal, que gracias a Mabel
que es una maravilla. Nuestra querida Mabel Franco, que está de directora, me ha dado este día. Y el miércoles en el 16 de julio, miércoles que es 9 de mayo. En el Teatro 16 de julio. He tenido la suerte de irme, porque me he ido por todas las ciudades para lograr ver si podía presentar en los teatros. El Achá me ha dado un viernes, que es el viernes 11, su consejo se reunió y qué suerte que me han dado. Te lo digo realmente, yo le agradezco al consejo que decidió darme ese viernes, que lo tenían asignado a alguna otra actividad que era de colegio, sin embargo, no era una actividad tampoco de mucho compromiso. Y el sábado, el Paraninfo Universitario de Santa Cruz, que también es importante agradecer a la gente de la universidad. Y qué suerte que hay ese Paraninfo, porque la Casa de la Cultura, que era tan hermosa, hoy no tiene aire acondicionado. ¿En qué condiciones puedes dar un concierto en Santa Cruz sin aire acondicionado? Lo digo un poco para pedir a las autoridades de la alcaldía que ojalá le pongan atención a ese único teatro Casa de la Cultura que se tiene en Santa Cruz. Pero te digo un poco eso a colación de lo que, como también interesada en que la cultura mejore, pues no puede mejorar si no tenemos lugares donde mejorar y mostrar nuestras cosas. Reiteramos entonces las fechas de las próximas presentaciones. Comenzarán en Sucre el 5 de mayo, en La Paz el 8 de mayo en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez a las 19:30 y el 9 en el Teatro 16 de julio. Luego llegan Cochabamba y Santa Cruz. El Teatro Achá el viernes 11 y termino en Santa Cruz el sábado 12. Los invito a venir a este cambio de estación. Cambio de estación. Destaco una de tus frases: todavía podemos vivir de las utopías. Hemos sido de alguna manera defraudados por algunas promesas de cambio, pero las utopías no se desvanecen jamás. Y ese quizás sea uno de los principales testimonios de Jenny Cárdenas, que nació soñando con utopías y hoy nos las vuelve a plantear a través de Cambio de Estación. Gracias, Jenny, por estas reflexiones, pero fundamentalmente por la música que seguirá alimentando los espíritus, los sueños y las esperanzas. Muchas gracias. Realmente te agradezco a ti. Para mí es un honor estar acá y los invito con muchísimo cariño a los conciertos. Estaremos atentos a su desarrollo. Hasta una próxima oportunidad, Jenny. Gracias. Momento ahora de las noticias destacadas. Este lunes, el expresidente de facto Luis García Meza Tejada fue despedido en un sencillo acto en la capilla castrense del barrio de Irpavi, en la zona sur de La Paz, en el que participaron familiares y allegados. Ante esto y durante esta jornada, se anunció que continuarán las investigaciones por legitimación de ganancias ilícitas y por crímenes durante las dictaduras. Por otra parte, Chuquisaca sube la presión por demanda de derechos sobre el campo Incahuasi y se declaró en paro cívico indefinido desde el mediodía de este lunes. Con esto ya suman 4 piquetes de huelga de hambre en su capital, Sucre, y en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional en La Paz, donde recordemos que el viernes se aprobó una ley de límites que es rechazada por las autoridades de ese departamento y que es parte del conflicto con Santa Cruz. Y para finalizar, este próximo viernes, al promediar las 8:30 de la mañana, se realizará la audiencia para revocar las medidas sustitutivas que favorecen al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, en el juzgado de la Sala Penal Tercera, informó este lunes por la tarde el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, quien adelantó a su vez que se pedirá la detención preventiva en la cárcel para el burgomaestre, pues existe riesgos de fuga y obstaculización en la investigación. Tercer bloque del programa y cambiamos de tema. Hablaremos de cuando la muerte te sorprende y los invito a participar de la siguiente publicación. Cuando la muerte te sorprende, ¿qué es lo primero que debes hacer cuando un familiar fallece? Punto número 1, llamar al médico para que levante un certificado de defunción. Punto número 2, comuníquese con la funeraria si la muerte fue natural. Y si es por homicidio, comuníquese con la policía. Muchas veces son las funerarias las que nos brindan un servicio completo. Bueno, todos quisiéramos
tal vez morir de forma natural, ya en una edad avanzada, en la cual ya hayamos vivido muchas experiencias, hayamos disfrutado de la vida, pero en muchas ocasiones no es así. Puede ser a causa de algún problema de salud inesperado, a causa de un accidente o peor aún, un hecho trágico, que algún familiar puede llegar a fallecer. Y en esos momentos en los cuales a causa del dolor podríamos tomar incluso decisiones equivocadas, es que uno tiene que estar preparado para poder afrontar la muerte de cualquier familiar o ser querido. Y ese es el objetivo de la siguiente entrevista, del siguiente tema, que la muerte no nos pueda sorprender y sin saber qué procesos se deben seguir, procesos legales, también procesos respecto a los servicios funerales, incluso el tema económico, porque sin duda cuando una persona muere esto significa un alto gasto para los familiares, quienes deben posteriormente velar, incluso dar los servicios de sepultura, una muerte digna a las personas. Es por ello que esta noche hablaremos de este tema para que usted pueda estar orientado al respecto. Sin duda es un tema bastante fuerte que causa mucha sensibilidad en las personas, pero es importante estar preparados para esto que puede suceder en cualquier momento y es parte del ciclo de vida de todos nosotros. Para ello, daremos la bienvenida al capitán o al teniente Nelson Salazar Chuy. Él es jefe operativo de la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Teniente, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. También damos la bienvenida a Adolfo Valdivia Salgueiro. Él es representante de la funeraria Valdivia y además embalsamador de profesión. Adolfo, segunda vez en el programa. Sí, buenas noches, gracias por tenerme acá. Bueno, comencemos. Estamos hablando esta noche de la muerte. Hay muchos tipos de muerte. Puede ser la muerte natural, causada por alguna enfermedad, por la edad avanzada. Hay algunas que surgen a causa de asesinatos, de hechos criminales, suicidios, accidentes. Bueno, ¿cuál es el papel que desempeñan las funerarias? En este caso, la funeraria Valdivia, por ejemplo, ¿dónde inician sus funciones y dónde culminan cuando sucede la muerte de una persona? Claro que sí. El servicio funerario obviamente es solicitado por los familiares, quienes ante una muerte, obviamente en este caso ya sea natural o que la hayan estado esperando, se ponen en contacto con la funeraria y son quienes solicitan el servicio funerario. En algunos casos solicitan que se haga el velorio ahí mismo en el domicilio o también por conveniencia, porque no tienen mucho espacio, se les ofrece también el espacio que tenemos en la funeraria, ¿no? Para que puedan recibir a sus familiares. Aparte hay muchos procesos, incluso legales, trámites que se deben realizar antes de que el cuerpo sea trasladado a una funeraria o comience todo lo que es el proceso del velatorio y posteriormente la sepultura. ¿Cuáles son esos procesos? Y lo pregunto porque tengo entendido que las funerarias tienen tal vez ese deber o esa función de orientar a la familia doliente en todos los procesos que se deben llevar a cabo antes del funeral. Claro que sí. Bueno, el trámite principal que se tiene que hacer es inscribir la muerte de la persona en un registro civil. Para tal efecto, nosotros solicitamos a la familia que si tienen el contacto con un médico que ha estado atendiendo a la persona, que ese médico sea el encargado de expedir el certificado médico de defunción. Con ese certificado y junto con las fotocopias de carnet de la persona fallecida y también de un familiar, es que se hace la inscripción en el registro civil, ¿no? Ese es el trámite necesario y se lo tiene que cumplir a la brevedad posible, puesto que es un requerimiento legal. ¿Esto cuando la muerte sucede por enfermedad o de manera natural? Sí, este es un procedimiento que se lo hace en este tipo de casos, ¿no? ¿Esto se debe realizar antes de que el cuerpo sea trasladado a la funeraria? Bueno, esto se lo hace en el transcurso del traslado del domicilio a la funeraria, puesto que son varias horas las que suceden en ese interín, y es por eso que mientras el cuerpo es preparado en la funeraria, los familiares se apersonan al registro civil junto con el personal de la funeraria, ¿no? Quienes les acompañan en este proceso. ¿Hasta cuánto tiempo de plazo se tiene para que la persona fallecida sea registrada? Bueno, es requerido de que dentro de las 24 horas del fallecimiento
la inscripción sea efectuada en el registro civil. Muy bien, teniente, ¿en qué casos la policía comienza a cumplir funciones, en este caso la unidad de la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en este tema que está relacionado con la muerte? Bueno, la Policía Boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, realiza las investigaciones en caso de muerte de persona cuando sea o esta sea comprometida en hechos delictivos prácticamente, ¿no? No así en hechos de muerte natural o por causa de enfermedad. Porque debido a eso ellos tienen un médico de cabecera, un médico tratante, la familia, quienes extienden el certificado de defunción, donde nos determinan las causas de la muerte, y ya posterior a ello la familia puede contratar los servicios de funeraria. Pero ¿qué pasa cuando la muerte ya es producido por un hecho delictivo? Entonces ahí es donde interviene la policía, donde realiza las labores de investigación. Y posterior a ello se hace el levantamiento legal del cadáver, se hace el traslado del cuerpo a la morgue, y ahí se hace pues la autopsia de ley, donde se determinan las causas de muerte y se sigue un proceso investigativo, ¿no? Y ya después de eso, con ese certificado de defunción, recién la familia puede ir a prestar los servicios de una funeraria para dar la cristiana sepultura a su familia. Pero paralelamente la policía continúa con la labor investigativa hasta, bueno, dar con la verdad histórica del hecho delictivo que se está investigando, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo podría transcurrir en todo este proceso de investigación hasta lograr que se pueda emitir el certificado de defunción, que me imagino lo hace un médico forense? Bueno, eso es inmediatamente. Ni bien ocurre el hecho delictivo, se hace el levantamiento del cadáver, se lo traslada a la morgue, el médico forense de turno realiza la autopsia de ley. Una vez terminada la autopsia de ley, inmediatamente se le otorga el certificado de defunción. ¿En qué casos se habla de autopsia y en qué casos de necropsia? Bueno, la autopsia se realiza antes, cuando ocurre un hecho delictivo, ya se hace el estudio y se determinan las causas de la muerte, pero hablamos de una necropsia ya cuando el cuerpo ha sido enterrado, ¿no? Ha sido enterrado en un cementerio, y existen todavía unas dudas del dictamen pericial que haya emitido este médico forense. Entonces se hace la exhumación del cuerpo, o la necropsia como le llamamos, para volver a realizar o tomar muestras y realizar pericias para la investigación. A eso nos referimos con necropsia. Muy bien, ¿cuál es el objetivo, teniente, o la importancia de que se lleve a cabo todo este proceso que usted nos ha explicado? La importancia se va prácticamente porque determinamos la causa verdadera de la muerte, la verdad histórica del hecho que estamos investigando, ¿no? Y nosotros lo determinamos de una forma técnico-científica, objetiva. Y para eso es que se toman las muestras biológicas del cuerpo para que se hagan las distintas pericias y podamos determinar las verdaderas causas de muerte, ¿no? Muy bien, en caso de que suceda la muerte de una persona en un hecho trágico, ¿cómo las personas tendrían que comunicarse con lo que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen? ¿Existe un número al que pueden llamar en ese momento o dónde deben dirigirse? Claro, la Fuerza Especial contra el Crimen, la División de Homicidios, tiene el número, es el 228-58-98. 228-58-98. Pero a la vez está al alcance de todos los ciudadanos la unidad de Radio Patrulla 110 y el PAC, que es el número 120, para que puedan contactarse o al módulo policial más cercano de su unidad, ¿no? Muy bien, una vez que ya se cuenta con todos los trámites para llevar a cabo ya los servicios funerales, ¿cuáles son los servicios que ustedes prestan? Bueno, el principal servicio que se hace inmediatamente el cuerpo ha sido entregado por los familiares, o bien sea por la policía en este caso, ¿no? En caso de que haya fallecido y sea en la morgue, es la preparación del cuerpo, es lo que viene a continuación. ¿Qué técnicas existen de preparación y cuáles son las que más se llevan a cabo? Bueno, principalmente lo que el elemento químico por excelencia que se usa es el formol, ya que se ha demostrado que tiene bastante efectividad para la preservación de los cuerpos. Y bueno, el método de administración es por medio del sistema circulatorio, y de ese modo el cuerpo en su totalidad recibe el preservante, y una vez de que ha sido preparado, aseado y colocado las vestimentas, también se le coloca un poco de maquillaje y inmediatamente es colocado al ataúd.
Una vez en el ataúd ya se lo lleva al lugar de velorio, ya bien sea el salón velatorio. También en algunos casos familias desean que el cuerpo vuelva al domicilio para poder ser velado ahí mismo, o tal vez en casos de personas ilustres, reconocidas, es llevado, digamos, a un lugar, digamos, un salón de honor o al Congreso, dependiendo, digamos, donde vaya a ser su velorio. Mientras tanto, como le digo, son los trámites inherentes, la inscripción en el registro civil, y bueno, también en el caso de cremación, también se hace la tramitación del requerimiento fiscal correspondiente para poder efectuar la cremación posteriormente. Muy bien, tú eres embalsamador de profesión, ¿en qué consiste esto? Bueno, yo soy la persona encargada de alistar a las personas para su último evento social, ¿no? Que viene a ser su velorio, donde todos los familiares y amigos se reúnen alrededor del cuerpo y el cuerpo tiene que ser en la mejor manera posible, impecable, preservado, y de esa manera se asegura de que el velorio no haya ningún problema. Muy bien, continuaremos hablando en los próximos minutos ya de los paquetes de servicios funerales que existen, los costos aproximados que estos podrían tener para que usted pueda estar preparado para ese momento. Teniente, ¿qué ocurre cuando muere, por ejemplo, una persona, algún ciudadano que vivía en la calle y que no tiene ningún familiar? ¿Cómo se procede en estos casos? Claro, cuando hay una persona no identificada, NN como nosotros le llamamos, en primera instancia, igual radiopatrullas o cualquier unidad que realiza la acción directa nos llama, nos constituimos al lugar, realizamos el levantamiento del cadáver y lo llevamos a la morgue. Pero a la vez nosotros sacamos placas fotográficas y los difundimos, ¿no? Hacemos como un panfleto similar a la persona desaparecida, realizamos un panfleto y lo difundimos a los medios de comunicación, a las redes sociales, para que nosotros podamos, o los familiares o amistades puedan identificar a esta persona, ¿no? Y así nosotros podamos tener la identidad de la misma y obviamente entregar el cuerpo a sus familiares, ¿no? ¿Hubo casos en los cuales murió alguna persona, algún familiar en algún hecho trágico y esto no fue reportado a la policía? ¿Y qué consecuencias tuvo esos casos? Bueno, casos por muerte por accidente sí ocurren, ¿no? Generalmente, pero siempre, o en su mayoría al menos, son reportados a la policía. Porque por ende, cuando hay un accidente, estas personas son remitidas a centros hospitalarios, y más cuando es un accidente tenemos de por medio el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito usual. Entonces todo esto se activa mediante un informe, ¿no? Que nosotros debemos constituirnos y tomamos conocimiento del caso, ¿no? En el caso de un familiar, por ejemplo, que haya muerto en algún hecho delictivo y esto no haya sido denunciado o reportado a la policía, ¿los familiares podrían convertirse en cómplices por no haber tenido esta acción? Pues sería por encubrimiento, ¿no? Porque todo ciudadano tiene la obligación de poner en conocimiento sobre un hecho delictivo, denunciar el hecho, ¿no? Cuando se tiene conocimiento de un hecho delictivo, ¿no? Y el omitir esto, obviamente nos convertimos en partícipes o encubridores, ¿no? De este hecho. Seguramente sucede eso en muchos casos con los asaltos, por ejemplo, donde muere algún familiar y no se presenta la denuncia. En muchas ocasiones porque los familiares no quieren ya saber más del tema, están muy dolidos y prefieren ya dejar de lado esto. Generalmente es muy poco ese tema, porque generalmente cuando una familiar muere, lo primero que hacen es llamar a la policía, pedir que se investigue, que se dé con los autores del hecho y obviamente se dé la sanción correspondiente, ¿no? a los autores que han cometido este hecho delictivo. Cuando no se registra a una persona que ha muerto en algún hecho delictivo, o sea, de forma natural, esto puede generar en futuro algunas otras consecuencias, como se ha visto casos incluso de suplantación de identidad, por ejemplo. Sí, obviamente el no seguir con los procedimientos conlleva consecuencias. Muchas veces se han visto casos donde los familiares en primera instancia se oponen a que el cuerpo sea trasladado a la morgue y se realice la autopsia correspondiente, y el médico de cabecera otorga el certificado de defunción. Pero resulta que muchas veces estas personas tienen un seguro o tienen unas deudas, ¿no? Entonces es ahí donde estas entidades piden un certificado de defunción, pero que sea otorgado por el médico forense.
y no por el médico de cabecera. Entonces hay muchas veces ese tipo de tropiezos que ellos tienen, ¿no? Muchas veces por omitir la denuncia a la policía. Muy bien. Continuamos hablando con nuestro invitado, representante de una funeraria de acá de la ciudad de La Paz. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando muere un familiar en otra ciudad, en otro país, y los familiares quieren que sea velado o que los servicios funerales se brinden en la ciudad de La Paz, por ejemplo, en este caso? ¿Qué ocurre? ¿Ustedes también brindan esos servicios? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Bueno, sí, se ha dado ya bastantes casos que debido a la inmigración que es bastante conocida, muchos han emigrado a otros países, otras ciudades, ¿no? Y bueno, particularmente de personas que han fallecido en el exterior, bueno, en tal caso se tienen que contactar con una funeraria local para poder hacer los trámites igual pertinentes para poder hacer el traslado correspondiente. Se contacta a la embajada del país y junto con la embajada se coordina para poder hacer el envío a la ciudad deseada, ¿no? En ese caso, digamos, si lo desean enviar aquí a La Paz, nosotros recibimos el cuerpo. Y bueno, lo que se hace aquí, se lo recibe en el aeropuerto, se lo lleva hasta el lugar de velorio, se hace la homologación de todos los documentos que hayan enviado y bueno, se procede ya con el sepelio al día siguiente. Cuando no se tiene conocimiento de todos los procesos que se deben seguir a partir de que muere una persona, ¿cuáles son aquellos errores tal vez más frecuentes que ustedes vieron en los familiares? Bueno, obviamente no se pueden decir tal vez errores, sino que a veces son algunas omisiones, digamos, que se cometen, digamos, como se dice, por el no conocimiento, ¿no? Puesto que en ese momento es un momento bastante difícil, ¿no? El momento de lidiar con la muerte de un ser querido. Existe una completa conmoción emocional y bueno, también es por eso que se necesita que algunos familiares que tal vez no estén tan afectados por el fallecimiento sean quienes estén encargados, ¿no? De hacer todos los trámites o todo lo que sea necesario. Teniente, ante un hecho trágico donde existen personas o una persona fallecida, las personas cercanas en ese momento, ¿cómo deben actuar? Hay gente que tiene incluso miedo de tocar a la persona que ha fallecido porque considera que tal vez esta acción podría ocasionar algunas consecuencias legales. Bueno, todos sabemos que el bien jurídico protegido por excelencia es la vida, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos una figura dentro de la familia, obviamente me imagino que lo primero que vamos a hacer es tratar primero de ver si está aún con vida, y si está, obviamente trasladar a un centro médico para que reciba la atención necesaria, ¿no? En caso de que ya encontremos sin signos vitales, lo primero que debemos hacer es dar parte a la autoridad competente, en este caso a la policía, sea Radio Patrulla 110, al PAGO, al módulo que esté más cercano a su domicilio o al teléfono que acabamos de dar, para que nosotros nos constituyamos al lugar. Después de dar conocimiento, no se debe tocar absolutamente nada en el lugar, porque todo lo que nosotros vayamos a encontrar ahí en el procesamiento del lugar del hecho son indicios materiales que nos van a servir para poder investigar y esclarecer ese hecho. Pero seguramente en muchos casos sucede que, por ejemplo, cuando hay un suicidio, se encuentra un familiar en una casa, muchas personas en ese momento, alarmados, lo primero que hacen es tocar el cuerpo. En estos casos se puede generar algunas consecuencias. ¿Existe alguna explicación que pueda ser válida posteriormente? Bueno, la reacción natural de un familiar ante otro en esa situación es auxiliar, ¿no? Entonces, ese tipo de hechos son sobreentendidos por parte de la policía, porque es una reacción natural que nosotros vemos, ¿no? Más allá de eso, como mencionamos, si lamentablemente nosotros ya determinamos o podemos constatar que la persona ha fallecido, lo primero que debemos hacer en ese caso ya es dar parte a la autoridad competente. Muy bien, después de los servicios funerales que mencionamos, ¿cuáles son los otros procedimientos que se deben llevar a cabo? ¿Continúan algunos otros procesos legales? ¿En qué momento culminan? Bueno, en muchos casos, con la muerte de una persona,
empiezan otros problemas, ¿no? Como ser la declaratoria de herederos, el querer velar, digamos, por lo que ha dejado, ¿no? La persona fallecida, ¿no? Y yo creo que ese es el principal problema, vemos que se ve con bastante frecuencia, ¿no? ¿Quién se queda con lo que dejó la persona fallecida, ¿no? Y para tal efecto, obviamente, es necesario, obviamente, el certificado de defunción que ya lo tienen los familiares, en ese caso, para presentarlo en diferentes instancias, tal vez el cobro de algún seguro, tal vez investigaciones que todavía siguen pendientes. Son diferentes trámites que todavía persisten después de que ya incluso ha sido enterrada la persona. Trámites que pueden ser cortos o también pueden durar muchos años, ¿no? Como ser los juicios. Los trámites para el tema de la sepultura, por ejemplo, ¿cuáles son? Ya sea que la persona vaya a ser enterrada en un cementerio público o uno privado. Bueno, para un entierro en el cementerio general, en este caso, se solicita a la administración del cementerio general un espacio. Ustedes conocen que debido a la alta demanda que existe actualmente, el cementerio ha habilitado un sistema, digamos, que uno tiene que ir temprano en la madrugada para poder hacer una fila y sacar una ficha correspondiente y poder acceder a uno de los nichos que son habilitados cada día. La funeraria hace eso para poder colaborar, ¿no?, a los familiares. Y bueno, una vez de que ya se tiene el espacio reservado en el cementerio general, ya posteriormente se procede con el entierro correspondiente, ¿no? Y bueno, en el caso de otros cementerios privados... Antes de pasar a los privados, en el caso del cementerio general, ¿por cuánto tiempo este cementerio permite que los cuerpos permanezcan? Bueno, sí, es una buena pregunta. Ahora, los cuerpos solo se quedan 5 años en el cementerio Posteriormente general. se debe buscar ya otro espacio en un cementerio privado, o se podría acceder a algún otro tema así como de cremación, por ejemplo. Claro que sí, existe la cremación de restos, que es una alternativa que se le ofrece una vez que he terminado el tiempo de estadía en el cementerio general. Se procede con la cremación de restos y bueno, después los familiares pueden enterrarlo, esas cenizas, o si bien desean también pueden tenerlo en el domicilio, o también enterrarla en una de las biournas que ofrecemos ahora. Muy bien, en el caso de aquellas personas que siempre piensan de manera anticipada, muchas personas de tercera edad, cuando sienten que ya están enfermitos o ya se sienten mayores, delicados de salud, a veces incluso ellos quieren acceder a algunos servicios funerales de manera anticipada, donde ya se puede ir reservando por cuotas, se puede ir pagando y así aliviar al momento que ellos partan de este mundo, aliviar todo ese gasto que puedan tener los familiares. En este caso, ¿cómo se trabaja? Bueno, sí, nosotros ofrecemos nuestros servicios en prenecesidad. Esto quiere decir de que la persona puede ir adquiriendo el servicio y, como usted dice, estar prevenido para ese momento difícil que sabemos que va a llegar en algún momento. Uno va a ir aportando de acuerdo a su economía. Hay diferentes tiempos en los cuales puede pagar desde 1 hasta 5 años, puede ir abonando cada mes. Y de esa manera ya puede tener listo, ¿no?, para cuando sea el momento difícil. Muy bien, teniente. Y a las recomendaciones finales acerca de las acciones que debemos tomar en cuenta al momento del fallecimiento de una persona. Bueno, lo principal es dar parte a la autoridad competente para que su policía se constituya al lugar y realice todas las investigaciones correspondientes, ¿no? Lo segundo, brindar toda la información acerca de para que nosotros podamos tener mucho mayor eficiencia y eficacia a la hora de poder determinar o establecer la verdad histórica de este hecho delictivo que se va a investigar, ¿no? Muy bien, agradecemos entonces la presencia Gracias. del teniente Nelson Salazar, jefe operativo de la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y asimismo del señor Adolfo Valdivia Salgueiro, representante de la funeraria Valdivia y además embalsamador. Gracias a ambos y hasta otra oportunidad. Gracias a usted. Muy bien, nos damos una pausa y hablemos con más de Hora 23. Espérenos.
Último bloque del programa y los invito a conocer las noticias internacionales más destacadas. El presidente de Venezuela dice que está aumentando el salario mínimo en un 155% para mantenerse al día con la inflación galopante que está dificultando que la gente pueda comprar bienes diarios. El presidente Nicolás Maduro emitió una orden el lunes que eleva el salario mensual a 1 millón de bolívares o 1.61 dólares estadounidenses en el mercado negro de uso común. Es el tercer aumento en este año. A pesar de tener las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, Venezuela está en su quinto año de una crisis económica peor que la Gran Depresión. El Fondo Monetario Internacional dijo que se estima que la inflación de Venezuela podría dispararse un 13.000% para finales del año. Maduro buscará un segundo mandato de 6 años el 20 de mayo. Él culpa a la inflación de los llamados imperialistas, a los que dice que vencerá una vez que sea reelecto. El presidente sirio Bashar al-Assad se reunió el lunes con un funcionario iraní visitante que afirmó que el proyecto de Estados Unidos y sus aliados en Siria ha sido derrotado. Aledin Borujerdi, que encabeza el Comité Parlamentario de Irán sobre Seguridad Nacional y Política Exterior, habló horas después de los informes de un ataque con misiles que mató a decenas de combatientes iraníes en el norte de Siria. Los medios estatales informaron de la reunión de ambos. El informe no mencionó el ataque con misiles del lunes, pero se refirió al ataque conjunto del 14 de marzo en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Siria. Assad dijo que el mapa internacional está siendo rediseñado y agregó que la reciente escalada de la agresión contra Siria es una señal que los insurgentes han fallado y esto solo hará que Damasco esté más decidido a acabar con el terrorismo. El presidente Donald Trump elogió la presentación del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de los documentos que dice que muestran que Irán mintió sobre la búsqueda de armas nucleares. Hablando en el Rose Garden, junto con el presidente nigeriano Muhammadu Buhari, Trump dijo el lunes que la presentación y otros eventos recientes muestran que Trump ha tenido un 100% de razón sobre Irán. Él dice que vio parte de la presentación de Netanyahu y que fue buena. Trump dice que el comportamiento de Irán es simplemente no una situación aceptable. Señaló las pruebas de misiles diciendo que Irán no está sentado de brazos cruzados. Trump no quiso decir si retirará a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015, pero él dice que si Estados Unidos se retira, todavía pueden negociar un acuerdo real. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Con este resumen de noticias llegamos al final del programa. Desearles que tengan un buen descanso, un excelente feriado. Hasta dentro de unas horas. Chao Paola, chao Juan Pablo. Bueno, llegó el momento de despedirnos y lo hacemos en este martes 1 de mayo, Día del Trabajador, rindiendo homenaje y felicitando a todos los trabajadores que luchan y aportan a un país que tenemos el objetivo de que cada vez sea mejor. Nosotros rendimos homenaje a este día realizando lo que más nos gusta hacer, un trabajo que nos permite tener contacto con todos ustedes. Por ello, Dios mediante, nos reencontramos en unas horas más en nuestro programa de feriado. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Adiós, Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas. No queda nada más por decir, salvo agradecer una vez más su atención. Hasta pronto.